Buenas jóvenes, un momentito, por favor, un momentito. Jóvenes, buenas noches. Disculpen un poco la demora. Bueno, ahí tengo un pequeño malestar, hoy ya me he puesto la cuarta dosis, pero esto entiendo que es pasajero. Eh, vamos a, vamos a empezar la clase de hoy, en primer lugar, colocando un problema en donde vamos a ver los flujos de caja de un proyecto, de lo que ocurre en la vida real, en la vida diaria. Muchas veces cuando se quiere hacer un proyecto, un componente del proyecto a veces requiere de financiamiento, porque muchas veces no contamos con toda la inversión que teóricamente se requiere, ¿no? Creo que uno de sus compañeros levantó la mano de repente. Sí, ingeniero, disculpe, sino que me acabo de percatar que no inició la grabación. Quizás todavía no es necesario. Sí, ahorita empezamos. Gracias, más bien, cuando hagamos el ejercicio. Entonces estaba comentando eso, el tema perdón, me preguntaban del proyecto, entonces, de la grabación, perdón. Volviendo al proyecto, entonces, generalmente uno a veces quiere desarrollar un proyecto y no es como el caso de un proyecto puro, ¿no? Que yo requiero de 20 millones o requiero de 30 millones y el proyecto lo hago con mis propios recursos. Muchas veces se requiere financiamiento, no solamente un privado, ¿no? A veces hasta los gobiernos, ¿no? Cuando hacen proyectos estatales y son proyectos de gran envergadura, requieren, por ejemplo, de financiamiento, ¿no? De organismos internacionales. Muchas veces se han hablado del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de otros organismos, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Eso por un lado, vamos a ver esa parte. Por otro lado, quería socializar con ustedes que las notas ya están subidas a ORCE, eh, ya lo tienen en ORCE, entonces ya tenemos las notas de la primera práctica, ¿no? Esta semana es, entiendo, la sexta semana.
Entonces, la segunda práctica va a ser la séptima semana, la séptima semana. Entonces, vamos preparándonos un poquito en ese sentido, ¿no? Desde la próxima semana hay práctica. Y bueno, ahora sí, como me alertó su compañero Julio Pérez, sería bueno poner la grabación, ¿no? Y lo otro, o si me esperan un momentito, su compañero Mercado me pidió la grabación de la clase pasada. Permítanme un ratito a ver si les paso el enlace, por favor, y ahí empezamos la clase para no olvidarnos de estos temas. Y respecto a la asistencia, entiendo que sí la pueden hacer ustedes directamente. Ustedes pueden modificar el estatus y cargar su asistencia. Bueno, dicho esto, denme un par de minutos para ver si les doy el enlace con el cual pueden acceder a la grabación de la última clase. Un ratito, por favor.
Jóvenes, acabo de copiar en el chat el enlace. No sé si para estar un poco seguros, ustedes pueden tratar de abrir el enlace, y ya le puse el atributo de que cualquier usuario de la UNI lo puede ver. Si no, no les permite, ¿no? O en todo caso, me lo comentan y ahora sí ya... Ingeniero. Sí, perdón. Sí, ingeniero. Sí, Sí, se abro. encuentra disponible. Ya, gracias. Entonces, ya cumplí con ustedes en ese aspecto y ahora sí vamos a hacer el ejercicio que les comentaba, ¿no? Del día de hoy. Entonces, un ejercicio de un proyecto con financiamiento. Y poco a poco vamos a ver algunas casuísticas adicionales. A ver, perdón. Perdón. Ya, ahora sí, voy a compartir pantalla. Es un ejercicio parecido al que hicieron en la primera práctica, pero con la única diferencia que ahora ya hablamos de algunos temas de financiamiento, ¿no? Entonces, aquí se habla del enunciado de este proyecto. Y bueno, he estado construyendo las preguntas de este problema para tratar de darle una forma adecuada, ¿no? Entonces, tenemos esta figura, nos hablan de la evaluación de un proyecto financiado, ¿no? ¿Se visualiza el enunciado, jóvenes? Sí, ingeniero. El Excel. Sí, ¿no? Gracias. Entonces, primero vamos a ver un poco los ingresos. Vamos a, por ejemplo, cosas claves, la tasa siempre nos va a servir como un pivote. La tasa de interés la vamos a poner aquí, en este recuadro. En alguna parte nos hablan que el total de la inversión, ¿no?, de un proyecto asciende a 200.000 soles. Determinar el van del proyecto financiado. Si se recurre a un préstamo del 40% total de la inversión, asumir que el proyecto tiene una vida útil de 5 años. También nos dicen que la parte de la inversión se utilizó en la adquisición de maquinaria de producción, valorizada en 100.000 soles, siendo la depreciación en estos equipos lineal y la vida útil de estos equipos es de 5 años. El total de gastos directos anuales es 220.000 el primer año y se incrementa por cada año en 10.000. Muy parecido al ejercicio que hicieron. Y nos dicen que las ventas anuales ascienden a 350.000. Y determinar los ingresos netos actualizados al valor presente de estos 5 años. Además, determinar el ban financiero y asumir que se paga el financiamiento en esos 5 años de vida útil del proyecto. Consideremos una tasa de interés, aquí estaba buscando la tasa de interés, está acá, tasa de interés del 10%. Estamos considerando esa tasa de interés. Entonces, bueno, veamos. Los espacios ahí. Listo. Más fácil de ver todo el panorama. Entonces, nosotros tenemos la tasa de interés en este lado. A ver, vamos a ver primero el tema de vamos a ver conceptos, ¿no? La descripción.
Y aquí vamos a poner los ingresos. Entonces, vamos a ver qué tenemos como ingreso. A ver. La inversión propia, ¿no? Vamos a poner esto como inversión. Inversión. Perdón. Inversión. Va a haber dos componentes, ¿no? La inversión propia, que es de cuánto. El total de la inversión, digamos, requerida, ¿no? Para llevar adelante un proyecto asciende a 200.000 soles. Y dice, si se recurre a un préstamo del 40% del total de la inversión, y el resto de la inversión se realiza con recursos propios. O sea que la inversión propia es el 60%. Bueno, no hay que aplicar mucha fórmula. Son 120.000 soles, ¿no? El 60% de 200.000, que es el total de lo que requerimos. Y el 40% es es un préstamo financiero, ¿no? Entonces vamos a poner es el financiamiento. Hemos tenido que financiarnos con el resto, que vendría a ser en este caso el 40%, que sería 80.000. Ahora, cuando hablamos de inversión, generalmente entendemos que esa inversión está referida al año cero, ¿no es cierto? Al año cero. Perdón. No es grabado, creo. Bueno, no se perdió mucho. Estamos... Recording in progress. Ya. Bueno, en todo caso, repito esa parte. Estamos cargando los datos y estamos trabajando con esta primera parte, ¿no? En donde nos dicen que de una inversión total requerida de 200.000 soles, ¿no? Vamos a llevar adelante un proyecto, pero financiado. O sea, vamos a recurrir a una financiera, a la banca, ¿no? Y una parte del proyecto va a ser, una parte de la inversión es a través de un préstamo del 40%, que aquí está reflejado, los 80.000, ¿no? Vamos a ponerle el símbolo de soles. Y la inversión propia sería el resto, ¿no? Con recursos propios, 120.000. O sea, ya tenemos esa parte, ¿no? Esa primera parte. ¿Qué más tenemos? Luego de la inversión, que es el año cero, y en general, acá vienen, vamos a poner inversión y año cero, un rótulo con un colorcito. Acá vienen los años de vida útil del proyecto, ¿no? Hablamos de la vida útil del proyecto. Entonces, este proyecto va a tener el año 1, va a tener el año 2. ¿Cuántos? La vida útil. 5 años, ingeniero. 5 años, ¿no? ¿Dónde está? Ya, asumir, sí, justo quería ponerlo para todo el auditorio, ¿no? ¿Por qué pongo 5 años? El sustento está en que esta parte dice, asumir que el proyecto tiene una vida útil de 5 años. Entonces, si yo asumo que tiene 5 años de vida útil, ya voy proyectando este cambio. ¿No? 5 años.
Entonces, ¿pero qué ocurre después de la inversión? Es cuando el proyecto comienza a producir. Entonces, por ejemplo, sabemos, ahora sí vienen los ingresos. Ya que ver cuáles son los ingresos en general. Vamos a ver, por ejemplo, dice, las ventas anuales ascienden a 350.000. Entonces, por... ¿Ya se vacunaron, jóvenes? Yo ya estoy en la cuarta, les estoy ganando. No, no es broma, lo que quería era comentarles una experiencia personal o algo que me han comentado un familiar cercano. Ya está aumentando la incidencia de personas infectadas con el COVID. En los hospitales hay más personas hospitalizadas por COVID que hace 2, 3 semanas. Ustedes también tomen sus precauciones, ¿no? Pero ya ese es un tema personal que depende de cada uno. A mí no me choca mucho, pero hoy día sin dolorcito de cabeza he tomado paracetamol. Y es la cuarta dosis porque, bueno, ya estoy en la base 6. Lo digo contento, ¿no? Gracias a Dios. Estamos todavía respiramos. Ingresos por ventas. Entonces, habíamos dicho que acá, en otra parte del enunciado, a mí me gusta desmenuzar cada problema porque lo importante es que se queden con ciertos conceptos. De repente ni siquiera son tan complejos, pero quisiera que para todos quede claro esto. Las ventas anuales ascienden a 350.000, ¿no? Y después viene una pregunta, ¿no? Determinar los ingresos netos. Bueno, vamos a ver. Las ventas anuales son de 350.000. Entonces, en el año 1, esto es 350.000. Acá tenemos 350.000. Esas ventas se replican los 5 años. Las ventas son nuestros ingresos, ¿no? Lo que yo vendo es un ingreso. Ustedes venden una computadora, le dan 4.000 soles, es un ingreso que están recibiendo, ¿no? Venden un pijama, les dan 60 soles por el pijama, es lo que están recibiendo por ventas. Después tenemos algunos detalles. Por ejemplo, el total de gastos directos anuales. ¿Qué son los gastos anuales? Alquiler de local, pago del personal, mano de obra, pago de electricidad, pago de consumo de agua potable y alcantarillado, todos esos temas, ¿no? Pago del internet. Los gastos directos al año en promedio son 220.000 el primer año y cada año se incrementa en 10.000. Entonces, por aquí pondría esto, ¿no? Podríamos ponerlo en cualquier orden, no hay problema. Si quieren, por ejemplo, estos ingresos, para que no se olviden, esto es un más, eso es un ingreso, ¿no es cierto? Después tenemos acá el total de gastos directos. Gastos directos, entonces anuales, tenemos acá 220.000 el primer año, perdón. Esto tiene, y esto sería más, porque está en esta celda, más. Y esto va creciendo en esa secuencia, ¿no? La celda es 10.000 más respecto al año anterior. Tenemos esto. Pero esos son gastos, ¿no es cierto, jóvenes?
son gastos, son egresos. Entonces, desde ya le voy poniendo un menos. Entonces, al final, cuando hagan el ejercicio, no van a tener mucha dificultad, ¿no? Después tenemos el banco financiero. El banco financiero. Si yo quisiera, por ejemplo, acá me dicen, por otro lado, de parte de la inversión se utilizó en adquisición de maquinaria de producción, valorizada en 100.000 soles. Entonces, vamos a poner costo de, claro, la maquinaria que me permite producir. En este caso, hay una maquinaria. El costo de esta maquinaria es de 100.000 soles. Entonces, esto hay que anotarlo bien. El costo de la maquinaria es 100.000 soles. Este es un factor importante. Hasta inclusive yo le estiraría esto un poquito más. Además, para que todos puedan visualizar. Tenemos la maquinaria que es 100.000 soles. Pero esto va a entrar en este campo, ya no, ¿no es cierto? Porque lo que me están diciendo acá, por ejemplo, ahí el problema es que cuando yo amplío las letras no se ven en su real dimensión. Dice, parte de la inversión se utilizó en adquirir maquinaria. O sea, esta inversión que son los 200.000 que hemos gastado fue para comprar maquinaria, ¿no? Pero, ¿para qué me sirve esto? Porque me dicen que la depreciación de estos equipos, ¿no? Que es lineal y la vida útil de estos equipos de 5 años. O sea que la maquinaria es una maquinaria que no tiene mucho periodo de vida útil, vamos a decir así, comparada con otras maquinarias que pueden durar 10 o 20 años. Su vida útil se pronostica en 5 años. Así como una computadora, una estación de trabajo, podríamos decir que de 5 años, o una laptop, 4 años, o una tableta, 3 años. Entonces, en este caso me dan este dato, ¿no? Que la vida útil de estos equipos es de 5 años. Entonces, ¿cuánto es la depreciación? La depreciación sería, pues en 5 años, simplemente yo digo, pues, el 100% son los 5 años. Entonces, por cada año sería 100 entre 5, ¿no? Entonces, la depreciación anual será entonces del 20%, ¿no? En 5 años ya se depreció el 100%. Una depresión del 100%. Y entonces el 20% de mi maquinaria, que es de 100.000, estamos con valores fáciles, no hay que hacer mucho cálculo, me pueden permitir ver el tema de la depreciación. La depreciación. La depreciación es la pérdida de mi capital de trabajo, ¿no? Es como cuando ustedes compran un auto, ¿no? Un Toyota del año y cuesta $20.000. Luego de un año no le van a dar $20.000.
se va a depreciar ese auto. Ahora también, ese es un tema en la vida real que no es tan lineal como yo les estoy diciendo. Por ejemplo, si ustedes se compran un Toyota, probablemente en un año, si la vida útil de ese Toyota, por ejemplo, le dan 10 años, en un año podríamos decir que se deprecia el 10%, pero no es cierto, ¿no? El Toyota, de repente en un año de $20,000 me darán 15,000, 14,000, ¿no? Y si tiene 2 o 3 años ya me están dando 12,000. No se deprecia mucho. Pero si yo compro un carrito de otra marca, una camioneta tipo Hilux con llantas de doble tracción de $20,000 China, al año ya no me dan ni siquiera 14,000 o 16,000, ¿no? De repente ya me están dando 12,000. O sea, hay marcas, el poder de la marca es tal que mantienen su valor por más tiempo, un cierto tipo de marcas y otras no, se deprecian muy rápido. Entonces, eso ya también lo determina el mercado, ¿no? Pero en este caso estamos asumiendo que la depreciación es lineal y como el bien, el capital de trabajo, dura 5 años, ¿no? Entonces, en 5 años es la vida útil, o sea, el 100%, la depreciación anual es de 20%. Entonces, ¿cuánto se está depreciando este bien? Sería de 100,000, no está de más ponerlo, ¿no? Pero es lo que estamos haciendo, más estos 100,000, lo multiplicamos por el 20%. Entonces ahí me salen 20,000, ¿no? Esa es la depreciación cada año que tiene esta máquina. Ese 20% lo podemos inclusive, podemos fijarlo, ¿no? En este caso, dólar 3, dólar 3, ¿no? Esos 20,000 vienen acá entonces. Cada año va perdiendo. O sea que al final del año 1, esa máquina ya no vale 100,000, vale 80,000. Al final del año 2, valdrá 60,000. Al final del año 3, valdrá 40,000. Al final del año 4, valdrá 20,000. Y al final del año 5 ya no tiene ningún valor. Valor de rescate 0. Ya no hay valor de rescate. ¿Por qué? Porque la vida útil de esa maquinaria era de 5 años. Si hubiera sido de 10 años, de repente sí había un valor de rescate, un valor residual, también le llaman en otros textos, ¿no? Entonces, ¿qué es la depreciación? ¿Es algo que suma mi capital o baja? Entonces, es algo que baja mi capital, ¿no? Baja mi capital. O sea, la maquinaria que yo tengo está valiendo cada vez menos, entonces, por eso le pongo un signo menos. Pero eso es bueno cuando, por ejemplo, ya se aplica una política tributaria. ¿Por qué? Porque cuando me aplican los impuestos, se toma en cuenta que mis bienes están depreciados. Me cobran más impuestos por un bien nuevo, que tiene mayor valor, que por un bien que ya al depreciarse tiene un valor inferior. Entonces, bueno, hasta ahí estamos con la depreciación. ¿Qué más quiero analizar? Bueno, tenemos este panorama y me piden determinar el ban financiero. Y además se considera un impuesto a la renta. Ahora sí hablamos de impuesto a la renta. El impuesto a la renta es lo que le aplican a veces a las empresas, ¿no? 30%, no sé si está bien el monte, o creo que, por ejemplo, para una pyme, una MIPES, 10%, una gran empresa es 30%. Vamos a poner acá 20%, ¿no? No necesariamente. Ahora, dependiendo, ¿no?
Estamos hablando de montos medianos, una mediana y pequeña empresa. No necesariamente estos valores coinciden con las tarifas o las tasas que pone el SUNAT. En todo caso, en cualquier problema o ejercicio, se daría esa información, ¿no? Se precisaría. Bueno, y con esto, ¿qué tendríamos? Entonces, acá tendríamos más que utilidad, flujo de caja. Este es mi flujo de caja sin impuestos. Ese es el flujo de caja que yo encuentro sin los impuestos, que después van a aparecer y me van a dar mi dolor de cabeza, ¿no? Flujo de caja sin impuestos. Todo esto sería así. ¿Cuál es mi flujo de caja? Acá mi flujo de caja sería menos este valor, perdón, mal, menos 120.000 y menos 80.000. Alguien me puede decir, profesor, pero lo que yo he invertido es 120.000 nomás. Sí, pero el financiamiento también es algo que has invertido, o sea, los 200.000 se han invertido, ¿no? Perdón. Yo he desembolsado solo 120.000. Yo solo he desembolsado 120.000. En este caso, solo considero 120.000. Y los 80.000, en este caso, estos 80.000 tienen un tratamiento especial porque estos 80.000 soles, en realidad, o sea, no es que van a salir ahora. Los 80.000, yo no lo siento, he recibido el dinero, he invertido. O sea, no ha salido de mi caja 80.000. Lo que ha salido de mis recursos propios es 120.000. Pero, ¿en qué momento aparecen estos 80.000 que me han prestado? Porque al final me han dado 80.000, ¿no? Y salen, perdón, sí, mil disculpas. Está bien, sí entran los 200.000, pero los 80.000 que me han prestado yo tengo que pagarlos. Entonces, sería, estamos bien. En realidad, sí, el total de la inversión es menos B7, perdón, menos B8. Estos 120.000 han salido y estos 80.000 también han salido porque ya los tenía, pero no eran míos, yo tengo que devolverlos. O sea, esto es parte de la inversión, pero también por acá se va a reflejar, ¿no? Se va a reflejar. Vamos, y aquí viene el concepto que vimos en una clase de amortización. ¿Se acuerdan? De amortización. ¿Amortización respecto a qué? Respecto a este financiamiento. A este financiamiento hay que amortizar el préstamo. Entonces, mil disculpas. O sea, en realidad acá no va a los 80.000. Estos 80.000 yo no voy a pagar dos veces. Acá no aparecería, estos 80.000 que me han prestado, no aparece que están saliendo, pero sí van a salir acá en esta fila. Entonces,
Yo tenía la formulita acá, lo voy a copiar. Esta es la fórmula de amortización, que es muy útil. Quiero que siempre lo tengan en una tablita. Al final ya no estamos en la etapa de la memorización, ¿no? Simplemente ustedes lo aplican y ya está. Entonces acá ponemos la fórmula del pago. Entonces, M, ¿qué cosa vendría a ser? M es, digamos, es el monto del préstamo, 80.000. 1 más I es la tasa de interés anual. Teníamos 10%. O sea, si acá me dicen, ¿no? Que se paga, asumir que se paga el financiamiento en 5 años, entonces yo lo que tengo que, para mí, N, ¿no? Como algo literal, N es igual a 5. Después, de manera literal, también pondría 1 más la tasa de interés. En un caso, sería 1.1, ¿no? Porque es el 10%, ¿creo? Sí, el 10%. Pero poner 0,9, 9%, 12% sería 1,12. Si fuera 9%, 1,09, etc. Entonces, algo que sería para nosotros interesante es ver cuánto es, vamos a poner así, 1 más la tasa de interés elevado a la N, ¿no? Y eso es igual. Entonces, sería como un superíndice. 1 más la tasa de interés, en este caso elevado a la quinta. Eso es lo que me interesa saber, cuánto es 1 más 1.1 a la quinta. Entonces, esto de alguna forma, 1.1 a la quinta sería, entonces, 1.1 al 4 elevado a la quinta. Y para que respondan, si no me equivoco, acá viene el más, ¿no? Ustedes son más rápidos que yo. 1.61. Entonces, ese es mi factor, 1.61. Entonces, lo que voy a tener es 1.61 por 0.1, la tasa de interés. Acá si quieren lo vuelvo a poner y es igual a 0.1, la tasa de interés. Entonces, 1.61 por 0.1 sería lo que va en el numerador. A ver, nosotros lo tenemos por acá. Como un espejo. Este factor quiero poner el numerador y el denominador, sin poner el monto. O lo hacemos más acá, ¿no? Acá esto sería más 161 por 0.1, ya tenemos un valor. Y el otro que está abajo sería más 1.61 menos esto menos 1. O sea, esto menos 1. Ya tendríamos este factor. Y y aquí tendría acá podríamos poner, perdón, voy a para que se vea, podríamos poner el monto
el monto del préstamo era 80.000, más 80.000, 1, 2, 3, por, para que se visualice adecuadamente, esperaste. O sea, es 80.000 por esta. No. Bueno, lo ponemos así nomás. Más 80.000 por. Entonces, hacemos la operación aquí y ya está el resultado, ¿no? Sería más este factor entre este valor, me sale 0.26 y eso por los 80.000 que están acá. Y ahí está mi cuota. Vamos a tomar decimales, ya, con el formato numérico. 21.000 soles. O sea que este valor es el que vamos a poner acá. Más este. Y este valor vamos a fijarlo con el concepto de dólar, fijo la letra y el número también, dólar. Estos 21.000 se repiten, ya si lo corro no se va a mover. Si uno viera así el dinero sin contar con el valor presente, eso me da 105.000. ¿No? Claro, por los 80.000, ¿no? Yo he pagado 105.000, pero a lo largo de 5 años. Pero si saco el valor actual neto, me va a volver a reflejar los 80.000. Salen 80.000. Un tema medio. Bueno, esto ha servido para la inversión, mil disculpas. Es 7.008. Es muy considerable. Estos 80.000 sirvieron para la inversión. Y esto es lo que sale porque, como no era mi capital, yo tengo que amortizar. Y el flujo de caja sin impuestos, entonces sería acá. A ver, ¿qué sería? Y hasta le hemos puesto ya los signos. Los ingresos son positivos, menos los gastos directos son negativos, menos la depreciación también es negativa, menos la amortización también, porque es un compromiso financiero. Este es mi flujo, 88.896. Y eso lo repito en todos los años. Entonces tenemos ya está. Entonces este es mi flujo de caja sin impuestos. Este es lo que yo tendría. O sea, si yo tengo una empresa, este es el flujo de caja que yo tengo y que yo puedo presentar como organismo privado. O sea, tengo que informar a un ente tributario que esto está saliendo de mi capital. Todos los meses estoy pagando 21.000 soles. Pero mi maquinaria se está depreciando, entonces es como que mis bienes están perdiendo valor. Y gastos directos que yo hago, ¿no? Pago al personal, sí, por pago de personal. Tengo camionetas, pago de combustible, mantenimiento de las camionetas, alquiler de local, todo esto, ¿no? Son gastos directos. Y que van subiendo cada año, ¿no? Los servicios públicos suben los costos, ¿no? Y estos son mis ingresos, se mantienen, los ingresos no varían. En este caso, ¿no?
Entonces, ya tenemos este panorama. Ahora vienen pero si queremos ver realmente cuánto es mi flujo de caja, considerando impuestos, tendría que poner los impuestos. ¿Por qué? Porque eso es lo que me cobra un organismo tributario. Yo tengo que pagar mis impuestos. El impuesto a la renta, por mi utilidad, es 20% anual. Entonces acá viene el 20%, ¿ya? 20% anual. Ahora, no es el impuesto a la inversión, ¿eh? La inversión es como una salida. Cuando, cuando el capital, el flujo es negativo, no hay impuesto. Repito, cuando el capital, o sea, cuando tengo un egreso o el flujo de caja salen cero o menor que cero, no se aplica el impuesto. En este caso, el impuesto se aplicaría sobre los saldos, sobre los flujos de caja positivos. Pues acá de frente puedo poner cero, en este caso, pero en este no. Sería más 88.896 por el 20% que es 0.2. Vamos a bajar los decimales. Y esto que será 17.000. Y acá viene esto, ¿no? Ya tenemos. O sea, entonces, mire, este es todo mi flujo de caja sin impuestos. Y sobre eso yo puedo hallar un banco. También podría hallar un banco. Pero este no es el real, porque yo tengo que hallar el banco sobre el flujo de caja con impuestos. O sea, por ejemplo, el primer año me quedaron 88.000 soles. Si yo soy un informal, no pago, no cumplo con mis obligaciones tributarias, o sea, no pago mi impuesto, claro, me queda líquido 88.000, pero eso es ilegal. Entonces, a esos 88.000, el Estado, el fisco, me va a cobrar 17.000. Entonces, mi flujo de caja neto, considerando impuestos, va a ser menor, ¿no? Y eso es lo que vamos a poner acá. Flujo de caja después de impuestos. Creo que esto lo podemos jalar un poquito más. Y este flujo de caja ya sería esta acá. Entonces, ¿cuál es mi flujo de caja? De estos 200.000, en realidad es como que yo hiciera esto, ¿no? Más este valor, menos el impuesto, pero el impuesto es cero, se va a repetir. Y acá también, es este valor menos el impuesto. Entonces, acá va a salir un flujo de caja inferior, ¿no? Se está sincerando. Si yo voy a tener, a ver, permítanme, necesito que difiera un poco más. Aceptar. Yo creo que se fue la... Dejé de compartir, me parece. No podía colorear, justo estaba en ese... Ahí está, ya lo sombrío.
Este es mi flujo de caja realmente, ¿no? Y se dan cuenta, jóvenes, o algunos pequeños análisis, ¿no? ¿Por qué la depreciación es buena? Considerar la depreciación, porque en realidad la depreciación está sincerando eh, algo que es real. Mi maquinaria se va desgastando, va perdiendo su capacidad productiva. Y entonces, un organismo tributario no puede ser indiferente a eso. Yo tengo una máquina que requiere mayor mantenimiento preventivo, mayor mantenimiento correctivo, porque tiene mayor probabilidad de fallas. Entonces, esa depreciación, como era negativa, hace que mi flujo de caja sin impuestos sea, en realidad es un valor contable, ¿no? 88,000. Pero si uno dice, bueno, ignoro la depreciación, en realidad mi flujo de caja es 88 más 20, 108,000. Pero, digamos, es un concepto que trata de hacer justicia a un inversionista, ¿no? Entonces, porque a los 5 años te vas a quedar sin maquinaria. Y entonces, ¿cuál es el trasfondo? El trasfondo es que tú deberías esos 20,000 irlos guardando año a año, para que cuando se cumplan los 5 años, si tú quieres continuar con el proyecto, ¿no? Entonces, tú ya estarías tomando la previsión de tener un capital que te permita adquirir una maquinaria de reemplazo, si fuera el caso, ¿no? Entonces, aquí entonces te va a quedar este flujo de caja sin impuestos, ¿no? Y el flujo de caja, después de aplicar los impuestos, este es el flujo de caja, ¿no? ¿Y cuál es el banco en financiamiento? Porque hay financiamiento ya. El flujo del banco en financiamiento, ¿no? Sería el que tenemos acá. El banco en financiamiento sería, pues, a ver aquí. Primero aplicamos el BAN sobre esto. Y a eso le sumamos, o sea, en el fondo estamos restando 200,000, ¿no? Entonces el BAN, aplicamos la formulita. Pues, lo pueden hacer hasta artesanalmente, pero ya tenemos herramientas matemáticas, ¿no? 0.1 y el valor viene. ¿Por qué arranco acá? Porque aquí, permítame un rato, por si acaso, es que tengo que arrancar del año 1, si no se distorsiona la información, hasta el año 5. Acepto, y ese es mi BAN. BAN con financiamiento, 214,694. Ese es el BAN con financiamiento. Ahora, pero me estoy olvidando de la inversión que hice. Entonces, yo a eso le tengo que sumar este valor negativo, ¿no? Los 200,000 que invertí. Entonces, me queda 14,000 soles. Ese es mi BAN, luego de 5 años de trabajo. Entonces, me queda neto a favor 14,694. En realidad, los gastos operativos se han equiparado con los beneficios, y lo que queda, o sea, el saldo del beneficio, los beneficios si los beneficios y los gastos operativos fueran iguales, el BAN sería 0, ¿no? Cuando yo tengo un proyecto con un BAN igual a 0, el proyecto puede funcionar hasta el último año, ¿no? ¿Por qué? Porque mis ingresos cubren mis gastos. Y si es un proyecto privado, inclusive con los impuestos y todo lo demás, ¿no?
En este caso, sí me queda un pequeño beneficio, ¿no? Porque me sale un valor mayor que cero, 14.694. Ahora, hay un concepto bien importante a veces en los proyectos que se denominan, ¿qué cosa es el IBAN? ¿No? Lo hemos buscado. El IBAN es el BAN, ¿no? Dividido entre la inversión. En este caso es el BAN entre la inversión. Y ese IBAN, en este caso sería, veamos, a ver, aquí es igual. El IBAN sería, acá hay una inversión total de 200.000, o sea, el IBAN sería más 14.000 dividido entre, perdón, mi inversión propia, en todo caso, en este caso es lo que mandaría, entre 120.000. Entonces el IBAN sale 0.12. 0.12. Con 120.000 soles tengo una, o sea, el valor actual neto es el 12% de lo que yo he invertido, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos donde pueden tener el mismo BAN, ¿no? Pero lo que tratan de ver es cuánto invertir, qué proyecto es más conveniente. De repente, un proyecto donde, por ejemplo, habría que ver, ¿no? Si la inversión fuera 200.000 soles y no hubiera financiamiento, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si el proyecto no tuviera el financiamiento? Copiar. Un ban económico, por ejemplo. Vamos a poner el caso de un ban económico. Quitemos todo esto donde esté enunciado, ¿no? Asumamos que el 100% es con recursos propios. O sea que ustedes ponen todo el capital, nadie le presta. Entonces, el costo de la maquinaria está bien, es 100.000, ahí no hay problema. La maquinaria de 100.000. La inversión propia, en este caso sería 1, 2, 3, 200.000. Financiamiento sería 0, ¿no? Entonces, hay un egreso siempre de 200.000. Estoy poniéndome en este caso, el problema es este, el que hemos hecho, ya está resuelto. Acá había un préstamo de 80.000. Pero en este caso, en el ban económico, la inversión es 100% propia, o sea, sale de mis propios recursos. Y el financiamiento es cero, nadie me está prestando. Ningún banco, ninguna financiera, ninguna mutual. Tengo mis ingresos, tengo mis gastos directos, eso no ha cambiado. La depreciación, sí, la maquinaria se va a depreciar. La amortización, ¿ahora cuánto vale? 0, ¿no es cierto? Cero. No hay amortización, no hay nada que pagar, no hay nada. La amortización se dará cuando hay un préstamo, un financiamiento. Entonces el flujo de caja es lo que ven acá. Y los impuestos, también lo que ven aquí. El 20% del flujo de caja sin impuestos. Y acá me está quedando el flujo de caja después de impuestos. Miren qué cosa ocurre acá. El banco un financiamiento es 78.000. Perdón, sin financiamiento en este caso. 78.000. Y si esto lo divido entre la inversión, que es 200.000, me sale 0.39.
En el otro caso, el BAN me salía 0,12 con inversión propia. O sea, yo me he prestado y parte de mi ganancia se lo ha llevado la entidad bancaria que me ha prestado. Respecto a la inversión que yo hice, a los 120,000, el beneficio, ¿no?, es el 12% de mi inversión, de la mía, ¿no? Ya el financiamiento ya me quitó un mejor ratio. Pero en este caso, yo he hecho toda la inversión y he podido tener este BAN sin financiamiento, BAN puro, un BAN económico, ¿no? Pero ya el BAN respecto a la inversión es casi el 40%, 39%. En este caso invierto más, pero cada sol invertido va a tener mejor utilidad, digamos, ¿no? Entonces, es así como se ven estos desembolsos, ingresos, egresos en un proyecto, ¿no? Es una parte interesante en los proyectos, pero hay muchos aspectos más que tenemos que ver, no solamente fórmulas, como le digo, sino también analizar. Hay proyectos, por ejemplo, donde hay peligros, hay riesgos que pueden afectar la vida útil de los proyectos. Eso, por ejemplo, también tenemos que analizarlo en algún momento. Hay proyectos también donde hay, por ejemplo, dentro del financiamiento, insumos o materiales que dependen del costo del cobre, del costo del fierro, dependen del costo del dólar, ¿no? Entonces vamos a ver esos proyectos, qué tan se usa la palabra sensibles son, ¿no? Vamos a ver la sensibilidad de un proyecto. ¿Qué tan estable es un proyecto o qué cosa puede hacer correr el riesgo de un proyecto? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quería hoy día era hacer un análisis de un proyecto donde hay financiamiento, hay préstamos, cómo trabaja la amortización, cómo trabaja la depreciación, cómo, cómo, cómo intervienen los impuestos y de qué manera estos reducen el flujo de caja, ¿no? Y al final el verdadero BAN que me queda es ya que es el que se obtiene del flujo de caja después de aplicar los impuestos, ¿no? Bien, jóvenes, por hoy día, aquí nos quedaríamos hoy día, en realidad. Gracias, no quería dejar la clase. He estado Recording stopped. en este tema varias actividades. Bueno, una de ellas fue mi vacuna. Pero espero que haya quedado claro el ejemplo. Ahí sobre estos ejercicios se pueden variar algunos parámetros, pero en general siempre tienen que ver, pues, dónde están los ingresos, dónde están los egresos, cuando hay maquinaria o equipamiento, los conceptos de depresión. Por ejemplo, en las empresas de telecomunicaciones, los electrónicos o los de telecomunicaciones, tenemos que ver cómo es la depreciación, ¿no? Cómo es la depreciación en una empresa de telecomunicaciones de los equipos. Mis equipos, de repente, hasta por cuestiones tecnológicas, ¿no?, de vigencia tecnológica, van a tener un tiempo de vida útil de 10 años, por ejemplo. Una estación satelital, por ejemplo, que tiene el estándar DVB, Digital Video Broadcast, tipo S1, digamos, tuvo una vigencia de 15 años. Después apareció el DVB S2. Los S2 podríamos decir que tienen una vigencia de 10 años. Así la estación funciona, pero ¿qué pasa? Que vienen nuevas estaciones satelitales más eficientes que consumen menos ancho de banda por megabit. Entonces,
ya no me resulta práctico manejar una estación que me consuma mucho ancho de banda en un satélite. Entonces, con menos ancho de banda transmito la misma o más información. Ya hay nuevas generaciones de estaciones satelitales, la DVB S2X, y así sucesivamente. Una azucarera, de repente tiene maquinaria para 20, 30 años, pero ahora ya las azucareras de repente de esa época ya no son eficientes. Necesitamos tener nuevas maquinarias que procesen la caña de azúcar y lo conviertan en azúcar refinada. Entonces, todo equipamiento va a tener una depreciación, dependiendo de su vida útil. Una computadora, mi computadora cuesta 4.000 soles y tiene un tiempo de vida útil de 5 años. Bueno, podríamos decir que entonces cada año, 4.000 entre 5, se está depreciando 800 soles. Aunque a veces el mercado es cruel, ¿no? El mercado me deprecia más mis equipos. A los 2 años de repente no vale el 60%, sino vale el 50%, el 40%. No me dan más. Entonces, pero estos conceptos son importantes, ¿no? Para tener en cuenta en cualquier proyecto. Bueno, por hoy día cerramos la sesión. Voy dejando el video para que se vaya cargando y ya mañana o pasado mañana espero pasarle a su compañero delegado, que es muy responsable. Siempre me hace acordar, pero de verdad que paro a full todos los días. Pero no se preocupen, ese video, como siempre, va a llegar a sus manos. Pero puede compartir el Excel también. Este Excel que hicimos, ya lo paso en un ratito. Lo paso un ratito. ¿Ya? Gracias, jóvenes. Buenas noches, más bien. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Gracias.